En primer lugar, muy bienvenidos a este webinar informativo respecto del curso que vamos a dictar con Paula el día 30 de abril, que es Iniciación a las estructuras del carácter, el eneagrama de la personalidad. Y lo hemos estructurado para psicólogos y psiquiatras. Consideramos que es importante este antiguo conocimiento. Bueno, yo a mis estudiantes de TIC siempre les cuento y les hablo y les menciono el eneagrama, así que por eso hay muchos acá hoy día, que es una tremenda herramienta, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora en el webinar es una información respecto de lo más básico del eneagrama y que vamos a detallar en el curso del 30 de abril. Vamos con la siguiente, Paula. Bueno, me presento, mi nombre es Mariela Norambuena Cid, soy psicóloga clínica de adultos, especialista en trauma, y también soy formadora de psicoterapeutas en terapia de trauma, específicamente las técnicas de integración cerebral TIC. Desde hace 12 años que formo profesionales de la salud en terapia de trauma. Soy directora de ISTA, el Instituto Chileno de Trauma, y desde mi experiencia con el eneagrama, que fue hace algunos años cuando conocí el trabajo del doctor Naranjo, Claudio Naranjo, y participé del programa que él desarrolló, que son los SAT. Entonces, mi primer acercamiento con el eneagrama fue como conocimiento y desarrollo personal. Y posteriormente pude conocer la relevancia de esta herramienta y comencé a aplicarla en la clínica. Así es que feliz de compartir con ustedes este conocimiento y por supuesto de esta dupla que hemos hecho con Paula, que ella también es expertísima en el eneagrama. Así que Paula, ahora te presentas tú. Gracias, Mariela. Bueno, también muy feliz de estar con ustedes. Bienvenidos a todas, a todos. Mi nombre es Paula Astudillo Flores, soy ingeniera civil de base, coach ontológico de Newfield Consulting y facilitadora humanista transpersonal, directora de Vía Integrativa. El enneagrama de la personalidad lo vine a conocer por allá por el año 2000 y me causó un tremendo atractivo, ¿sí? Primero para trabajarlo conmigo y porque yo quería, digamos, ser facilitadora, coach, facilitadora de procesos de otros, tanto individuales como grupales. Y desde esa época que no me ha dejado, es un poquito adictivo, soy un poquito adicta, al punto de que ya me hice especialista hace un buen tiempo ya que doy talleres de eneagrama, he dado talleres de eneagrama abiertos, he dado talleres de eneagrama en instituciones, en organizaciones, y la verdad es que es un conocimiento muy fascinante, súper interesante para mí al menos, pero tiene un poder muy grande para el desarrollo propio y como facilitadora y como coach, lo ocupo mucho en consulta, ¿sí? Muchísimo en consulta, es una herramienta tremendamente útil y bueno, me gustó mucho, hay varios enfoques, ya vamos a hablar, hay varios enfoques, varias, entre comillas, escuelas de Enneagrama de la personalidad, pero a mí, cuando llegué al doctor Naranjo, ya por el año 2002, acercándome a sus libros, sus escritos, él no formaba en Chile, estaba en Estados Unidos radicado, y en ese momento no existía fundación, ni existían los SAT en Chile en ese minuto, así que fui detrás de él, y formándome con discípulos de él en Enneagrama de la Personalidad, de varias escuelas de Colombia, de Chile, y luego hice el programa SAT en Argentina, porque en ese momento, como digo, estaba recién comenzando acá, y me he permanecido cercana a esa escuela, he estudiado mucho esa escuela, y por ahí compartimos un pedazo del camino con Mariela, y vimos la importancia, conocemos la importancia que tiene para el crecimiento propio y para el poder trabajar y facilitar procesos de otros, ¿sí? Y en ese sentido nos hemos aliado para hacer esto y creemos que es una herramienta y que juntas vamos a poder darle un enfoque dirigido hacia los psicólogos, hacia los psiquiatras, y en ese sentido
es bastante novedoso. Nuestro enfoque, ¿qué enfoque, como podríamos decir, diferenciador que nosotros estamos ofreciendo para lo que vamos a entregar, lo que vamos a impartir? Es que nuestro enfoque, en primer lugar, es desde la mirada y desde el estudio del doctor médico psiquiatra Claudio Naranjo, chileno. Si algunos no lo conocen, bueno, después los invito mucho a buscar quién es él. Él desarrolló profundamente el eneagrama desde el punto de vista psicológico propiamente. Se dice el mayor experto a nivel global en la psicología de los tipos de personalidad desde este modelo, ¿no? Él desarrolló esto como un mapa de la neurosis humana, ¿sí? Nuestra metodología, así como la que imparte y el poder que tiene lo que hace Claudio Naranjo, con quien también comento que tuve la oportunidad de hacer un SAT de 10 días ahí encerrada con el doctor en Argentina, es teórico-práctica, es decir, vamos a entregar conocimiento y vamos a estar siempre practicando porque es la forma, ¿no? Es la forma que vemos que se puede integrar. Y quiero comentar que hay mucho en internet y algunos libros van a encontrar esto de los test. Hay gente que dice, quiero sacarme el eneagrama o sácame el eneagrama. Nosotros no hacemos eso, ¿sí? Nosotros creemos en el autoaprendizaje y en el trabajo con otros, y en el espejeo con otros. Así que no somos de los test, para que lo tengan en cuenta. Creemos que hay que conocerse para conocer, ¿sí? Primero conocerse para poder mirar a otros. Nuestra mirada es desde una mirada compasiva, o si dicho de otra forma podemos decir desde el no juicio. Creemos que el crecimiento, realmente el crecimiento y no irse a autoperseguirse, ¿no? Con esto de encontrarse los patrones, nuestros condicionamientos. Nosotros vamos a usar, como el doctor Naranjo, o al menos yo estoy muy acostumbrado a usar como neurosis, condicionamientos, carácter, como hablando un poco de lo mismo, ¿no? Es desde el no juicio, si no podemos caer en autoperseguirnos mucho y eso no nos ayuda a nosotros ni vamos a ayudar a otros. Así. Bueno, básicamente decidimos enfocar este curso desde el trauma porque cuando yo conocí el eneagrama encontré básicamente la genialidad del doctor Naranjo de asociarlo con la psicopatología. Y nosotros como especialistas en trauma sabemos que atrás de toda psicopatología hay una historia generalmente de trauma y de diversos tipos de trauma. Hoy día, afortunadamente, las investigaciones nos dicen que no solo es trauma y trastorno de estrés postraumático, hay una gama mucho más amplia de tipos de trauma. Entonces, de eso es también lo que vamos a enfocar en el curso que queremos dar. Y por otra parte, también por mi experiencia, ¿cierto? Lo quisimos ver de esta manera porque es una herramienta transversal dentro de la psicoterapia. Es decir, no importa el enfoque que nosotros como psicólogos tengamos, ¿cierto? Sino que básicamente todas las personas en distintos momentos de nuestra vida hemos estado expuestos a traumas evidentes o traumas que solamente nosotros pudimos percibirlo. Por lo tanto, este curso y eventualmente una formación mucho más amplia que estamos con Paula desarrollando, va a ser precisamente con este enfoque, para que podamos ampliar nuestras herramientas en nuestra práctica clínica. Objetivos, presentamos acá los objetivos, los resultados y la metodología del curso. Nuestro objetivo general es que los participantes puedan conocer y reconocer los rasgos y las características principales de las 3 tríadas, ya vamos a ver de qué se trata eso, y de cada una de las 9 estructuras principales, o sea, de las 9 estructuras de carácter. Dije principales porque se dividen después, pero las 9 estructuras del carácter humano, ¿sí? Y como rasgos, bueno, atraviesan aspectos tanto del pensar, el intelecto, el sentir, el centro emocional y la conducta, el hacer.
siempre, como dijimos antes, desde una mirada compasiva de no juicio. Nosotros esperamos que los participantes del curso puedan identificar, sean capaces de identificar sus rasgos principales desde el prisma, desde el conocimiento del eneagrama de la personalidad, ya sea en sí mismo como de sus consultantes, ¿sí? Ampliando así la capacidad que cada uno tenga para diagnosticar e intervenir desde sus distintos enfoques. Como metodología vamos a entregar conocimientos teóricos, vamos a hacer trabajo práctico, tanto individual como en duplas y grupos. Bueno, la palabra siempre va a ser voluntaria, a nadie se le obliga a hablar, digamos, en el grupo, y sobre todo esto se refiere a cuidar, digamos, lo de sí mismo, la intimidad. Prácticas de indagación corporal también vamos a incluir y va a ser de modalidad bien. Desde el enfoque de Claudio Naranjo, que él toma, ¿cierto? Él no parte de cero, toma el trabajo de otros y lo repiensa, lo reflexiona. Su enfoque habla de, podríamos decir, de dos estados de la conciencia. Un estado, como pueden ver en el área superior de la diapositiva, un estado donde la conciencia está plenamente despierta, donde hay tres centros, habla de tres centros, está muy presente el tema del número 3, de las tríadas, trinidades dentro de este conocimiento, donde está el centro de los instintos, y en el estado plenamente despierto, ideal plenamente despierto, está el instinto libre, donde la parte emocional, la parte de la impulsividad aquí se manifiesta en virtudes, y donde el conocimiento en la parte cognitiva es superior, ¿sí? Y a contramano, en el estado de conciencia disminuida que estaríamos todos, él habla de que somos todos neuróticos, algunos neuróticos entre comillas sanos y otros neuróticos más patológicos, o él habla de neuróticos no patológicos. Entonces aquí es donde estaríamos la mayoría, la inmensa mayoría de los humanos. En vez de un instinto libre, ¿cierto? Tenemos tres instintos alterados, podríamos decir, el social, el de conservación y el sexual. Ya vamos a comentar algo más de eso. En vez de estar plenamente en nuestras virtudes, estamos apasionados en las pasiones, y en vez de estar en un conocimiento superior, estaríamos con fijaciones, ¿cierto? O errores cognitivos. Si podemos mirarlo a grandes rasgos, podríamos decir que en el estado plenamente libre estamos en conciencia, en conciencia libre, conciencia despierta, estamos en presencia, es decir, vivimos en el presente, y estamos en un estado creativo, refiriéndose a que no estamos dominados por el condicionamiento, ¿sí? Y nuestro cuerpo, esto tiene un asterisco porque es algo que hemos agregado nosotros acá, nuestro cuerpo es un cuerpo libre, ¿sí? El cuerpo libre, como podríamos visualizar el cuerpo de un bebé, ¿cierto? Con pleno movimiento, que fluye con los movimientos, que no tiene problemas de restricciones en su cuerpo, ni rigideces. En el estado de conciencia disminuida tenemos menos libertad de conciencia, menos plena conciencia, estamos más hacia el pasado o hacia el futuro, que eso también se ve después cuando entremos en el curso, en los eneatipos, vamos a ver que algunos son más orientados al pasado, otros más orientados al futuro, y estamos en un estado de condicionamiento o de automatismos, ¿sí? A contramano de ser creativo. Y como mencionaba o acuñó el término Wilhelm Reich, estamos todos con un grado de coraza muscular en vez de tener nuestra corporalidad libre. Y por lo tanto, en un estado, en un cierto nivel de sufrimiento, y en términos más desde la psicología, en una neurosis, o en el extremo de la neurosis, en psicopatología. Enneagrama, mucha gente le llama enneagrama al enneagrama de la personalidad. El enneagrama propiamente no es de la personalidad es una de sus fuertes e importantes aplicaciones, pero el enneagrama realmente es un dibujo, ¿sí? Ennea 9, grama, gráfico o dibujo. Entonces, el enneagrama es esta figura que ven acá, tiene un círculo, tiene un triángulo central y tiene una hexada que se llama, donde el círculo, desde este conocimiento cuya base es espiritual, de tradición espiritual muy antigua, el círculo representaría el todo, la esencia,
el triángulo el origen, la hexa el desarrollo, representa el movimiento. Haciendo una súper breve historia, el eneagrama se viene a conocer o se viene a dar a conocer por primera vez en Occidente por Gurdjieff, que es un armenio, esto a fines del siglo XIX. Él trabaja sobre este eneagrama a través de su escuela, ¿cierto? Fue un maestro en mucha escuela y lo trae a Occidente, donde incluso desarrollaba movimientos en torno al eneagrama. De paso les recomiendo súper ver Encuentro con hombres notables, donde es una biografía basada en su libro, donde pueden ver en alguna escena ahí donde él encuentra, cómo se encuentra con este mapa, ¿sí? Luego, en forma paralela, bueno, mencionar que él lo que cuenta es que esto eneagrama él lo encontró en la comunidad Salmuni en Medio Oriente. En paralelo, el boliviano Oscar Ichazo trae de una fuente distinta a Gurdjieff, pero también él habla de una fuente que él mantuvo en el anonimato siempre, por un compromiso, de un maestro sufi, ¿sí? Trae el eneagrama y bueno, en Chile, por allá por el año 70, Claudio Naranjo se entera, él estaba en Berkeley enseñando y en Esalen también estaba en esa época, él se viene a Chile a conocer a Oscar Ichazo y le pide a él, cierto, que le enseñe, y él forma un grupo de unos 40 estadounidenses, donde él les traspasa este conocimiento, donde él ya está desarrollando la tipología del carácter, ¿sí? Menciona acá, hay varios desarrollos, quiero mencionar a la escuela jesuita, la que se llama escuela jesuita, con Rizzo y Hudson, que son los autores más prolíficos que hay sobre el eneagrama. Yo me atrevo a decir que el 90% de lo que hay hoy día en internet y en librerías viene de esta escuela, de la cual Naranjo tiene diferencias importantes. ¿Sí? Yo partí, voy a hablar un poquito de mi experiencia, partí por este lado y habían cosas que no me terminaban de convencer. Y cuando conocí el enfoque de Claudio Naranjo, me cuadró mucho más, sentí que podía comprender mucho más y más profundamente. Entonces hay diferencias. Por acá viene un poco la escuela de los test, ya lo menciono simplemente para que tengan ese antecedente. Y Claudio Naranjo trabaja con muchos grupos, trabaja con cientos de pacientes desarrollando, investigando, y él elabora el programa SAT, que son un programa de varios niveles. El programa original y completo son 3 niveles, después desarrolla otro, pero en esos 3 niveles él trabaja fundamentalmente con varios conocimientos y enseñanzas, pero básicamente meditación y eneagrama, ¿sí? Y son programas con internación de alrededor de 10 días cada uno, donde uno ahí trabaja profundamente, tanto recibiendo los conocimientos como trabajando en grupos con sus pares, digamos, con sus pares de los tipos de personalidad. Sí, yo tuve la oportunidad de poder hacer los 3 niveles y tener la oportunidad de haber estado con Claudio en el 3er nivel, donde trabajamos los subtipos. Las tríadas simplemente se refiere a las tríadas que se originan en el triángulo. A partir del triángulo está la tríada del hacer, que se relaciona con la conducta y con el cuerpo, son los corporales. Está la tríada del sentir, que son los emocionales, podríamos llamarlos así, y está la tríada del pensar, ¿cierto? Que son los intelectuales en el sentido que están mucho en la cabeza. Entonces, es importante, nosotros en el curso vamos a trabajar las tríadas, porque es bien importante ubicarse en qué tríada, porque hay ciertas características que uno puede tender a confundirse, se parece un rasgo aquí, el de allá, desde el punto de vista teórico. Pero a la hora de verlo, cuáles son los impulsos, cuáles son los rasgos principales, es muy importante darse cuenta si yo tiendo a sentir más en primer lugar, a pensar más antes de sentir, o ni siquiera me doy mucho cuenta que siento, o no, o yo hago, por ejemplo, la persona hace antes de pensar y sentir, ¿sí? Es más práctico, ¿sí? Esas son las 3 tríadas. Luego tenemos acá el eneagrama de las pasiones. Si ustedes se dan cuenta, estos representan los 7 pecados capitales oficiales, que alguna vez fueron distintos. Antes estaba el orgullo, no era capital, y la vanidad era capital, bueno. Pero en resumen, acá tenemos los 7 pecados capitales más la cobardía
y la vanidad. Esto tiene este conocimiento, esto de hablar de los pecados, claro, lo tenemos asociado con el sentimiento o con la visión cristiana, pero este conocimiento se sabe que es precristiano, ¿sí? No mencioné, pero el eneagrama como mapa se cree que tiene 2500 años o más, o sea, es precristiano, y ya hablaba de esto, ¿sí? Lo importante de esto, que en este webinar no está al alcance hablar de cada uno, es que cada una de estas pasiones o pecados, como quieran llamarlo, no tiene un sentido en este conocimiento, el sentido coloquial que le solemos dar. Y para eso quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, la pereza no tiene que ver, la persona 9 no es una persona floja o que le guste descansar y que no mueve el cuerpo, incluso todo lo contrario. Puede ser tremendamente trabajador, suelen ser muy trabajadores y muy del hacer. La pereza que como pecado acá, como pasión de este tipo, se refiere a una pereza espiritual, una dificultad de conexión interior. La pereza es interior, no exterior, ¿sí? Por eso es importante profundizar y no quedarse como con la idea que tenemos culturalmente acerca de cada uno de estas pasiones. Voy a mencionar un segundo, estoy mirando la hora, me entusiasmo que esto a mí me encanta, me fascina. La ira, por ejemplo, no es una persona rabiosa, que tú veas rabiosa, es una pasión, es una dificultad de relación con la ira, y la ira es la pasión, pero se manifiesta de otra forma, ¿no? Es una ira que podríamos decir contenida. Este es el eneagrama de las fijaciones. Podríamos decir que el de las pasiones es algo así como el error emocional, tiene que ver con los impulsos, y esto tiene que ver con el error cognitivo, ¿sí? Esto hay distintas, algunas variaciones, y Chazo lo mencionaba un poco distinto, Naranjo llegó a esto que estamos viendo ahora, y voy a dar también algunos ejemplos. Mencionaba recién el 9, que tiene la pasión de la pereza, ¿cierto? Y como fijación lo que tiene es el olvido de sí, ¿sí? Es el no saber, es como si alguna vez, es algo así como que la mente de esa persona, no consciente por supuesto, tuviera algún vaguísimo recuerdo de que hubiera algo dentro de sí. Pero aquí ya no hay conexión, ¿sí? No hay conexión interior y hay un olvido de sí mismo. En el caso del 1 que mencionaba recién, que el pecado, la pasión es la ira, esa ira se manifiesta afuera como una compulsión o el error cognitivo es creer que el mundo no es perfecto, que las personas no son perfectas o que yo no soy perfecto, ¿sí? Entonces tiene el perfeccionismo, depende de la orientación, si es hacia afuera, hacia mí mismo o hacia los demás, dependiendo del subtipo que tiene que ver con los... Necesitan. Viviana dice que es súper interesante, pero se ve difícil. La verdad, Viviana, tú sabes que a mí me encanta hacer fácil lo difícil, ¿cierto? Y creo que por eso con Paula nos hemos puesto este desafío, porque es un conocimiento efectivamente que tiene mucha información, y cuando uno tiene un primer acercamiento al eneagrama uno dice, esto es mucho. Eh, pero en la medida que vamos poco a poco, como lo hemos ido planificando con Paula, ¿cierto? Te aseguro que te va a encantar y no va a ser tan difícil como aparentemente se ve. Claro, en esta instancia estamos aquí un poco mostrándole los contenidos una pasadita y no tenemos la ocasión de practicar. La cosa se hace mucho más amigable a la hora de practicar y poder tener una supervisión. Si vemos solamente el conocimiento, está el libro de Claudio Naranjo de Carácter y Neurosis, y bueno, tiene muchos más, pero como el principal que tiene, como el libro matriz que tiene, que sacó, fue el primero que sacó Eneagrama, es bastante complejo. Si uno solo se queda en el libro. A mí a la hora de entrar a los cursos y practicar y poder ser supervisada, se aclara muchísimo Que más. efectivamente en el curso del 30 de abril va a haber práctica. Entonces es muy entretenido y es muy dinámico, porque la idea del curso es que ustedes identifiquen cuál es su carácter, cuál es su eneatipo,
¿ya? Y una vez que, bueno, yo les cuento, les puedo contar en un minuto mi experiencia de cuando yo supe cuál era mi carácter y mi eneatipo. La verdad es que al principio dije, no puede ser, porque a ninguno nos gusta. No sé, Paula, si tú tuviste la experiencia, No, pero no me gustó para a nada. ninguno nos gusta el eneatipo o el carácter en el cual finalmente nos vemos dentro de, el eneagrama. Pero sin embargo, es una tremenda herramienta, tremenda, tremenda para precisamente, como decimos los psicólogos, conocer nuestra sombra, ¿ya? En el eneagrama hay poco de este vocabulario, pero la Paula y yo somos gestálticas, entonces también usamos bastante terminología desde ahí, y también somos de la escuela del doctor Naranjo, somos de esa línea de la Gestalt. Y, y conocer el eneagrama efectivamente nos mueve desde ese espacio de ver aquello que no me puedo ver, que es lo que el doctor Naranjo llamaba eh, nuestra máscara, ¿cierto? Ujú. Y que en el fondo son las estructuras egóticas que tenemos, y ahí después vamos a ver un poquito de la psicopatología que él nos enseña. Entonces, realmente es una herramienta de autoconocimiento invaluable y que podemos aplicar. Entonces ya, sobre todo en los abordajes con pacientes con psicopatología, tener una mirada desde el eneagrama nos permite patologizar menos, ¿cierto? Nos van a llegar pacientes con diagnósticos o nosotros vamos a observar que probablemente hay algún diagnóstico psiquiátrico en alguno de ellos, pero tanto el trauma, ¿cierto? Como quienes trabajamos con traumas sabemos que está atrás de los trastornos, ¿cierto? También el eneagrama nos sirve en ese sentido para saber qué pasa atrás de ese trastorno. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver. Sí, María Rosa, efectivamente lo que les estaba compartiendo, dice, me parece muy interesante como herramienta de desarrollo personal. Es una tremenda, tremenda herramienta para uno, Ujú. eh, porque nos contextualiza, y muchas veces nosotros escuchamos de nuestros consultantes que nos dicen, ahora entiendo por qué soy como soy, ahora entiendo, ¿cierto? Porque nosotros, bueno, como profesionales de la salud mental hacemos mucha psicoeducación, y el enneagrama también nos aporta una tremenda cantidad de información para la psicoeducación. Entonces, hablar en términos simples a los consultantes, ¿cierto? Les ayuda también a conocerse. Y podemos darles lecturas y podemos hacer varias cosas también para ayudarlos a que ellos conozcan sus propias estructuras. El camino, realmente yo los primeros años creo que no había comprendido bien cuál era el camino, de qué manera me podía servir enterarme de todos esos patrones que no me gustaban nada, enterarme que eran automatismos, condicionamientos, y con los años y la práctica y el ejercicio de esto he podido comprender, y es parte de lo que nosotros queremos entregarles a ustedes en nuestro curso, es que uno se arranca, no quiere ver estos aspectos inconscientes porque de alguna forma está identificado con ellos. Entonces, el trabajo, y eso lo puede, y yo lo trabajo así en consulta, trabajo bastante con consultantes, el trabajo, no tenemos por qué sufrir por tener este patrón o este otro, o no me gusta o rechazarlo. El trabajo se trata de, ok, esto es parte de lo que me tocó, porque tampoco fue una decisión consciente elegir ser así, y el trabajo tiene que ver con mirarlo desde el no juicio, con vivir con esto solo, y continuamos, comentar cuando un periodista le pregunta a Claudio Naranjo si él, un periodista muy, cierto, muy chispeante, muy vivo, le dice, ¿y usted, doctor, tiene todavía su ego? Ego, porque le llaman ego al carácter, ¿no? Entonces él dice, claro, dice, lo tengo, y mi ego es un burro, dice, porque es automático. Todos nosotros tenemos eso, es un automático, es un burro, pero es un burro que cabalgo yo. De eso se trata, ¿sí? De que no domine tu vida, ni domine la vida de tus consultantes, de tus pacientes.
De eso se trata, mirar, conocer para aprender a convivir y a gestionar y buscar herramientas, cada uno desde sus enfoques para poder, digamos, convivir con eso y que eso no haga de esa vida una vida sufrida, ¿cierto? Difícil. Así es, Eso. y un aporte cortito para que sigamos es que el eneagrama, en mi experiencia, nos permite ser mucho más amorosos con nosotros mismos y con los otros. Creo que eso es fundamental a la hora de entender, ¿cierto? Qué es lo que les pasa a nuestros consultantes y eh, poder empatizar y poder comprender el dolor y el sufrimiento humano. El enagrama también nos aporta, ¿cierto? Ese dato que es tan importante, ¿de dónde viene mi sufrimiento? Un poco lo que Paula les comentaba adelante, ¿cierto? De las fijaciones y las pasiones, es lo que el doctor Naranjo, en mi opinión, tuvo la genialidad. Para mí, realmente, Claudio Naranjo es un genio. Él pudo conjugar el eneagrama con la psicopatología después de hartos años de estudio. Y, y de alguna manera, cuando nosotros tenemos esta mirada paralela, nos damos cuenta que muchas de las sintomatologías, y hoy día afortunadamente, gracias a la neurociencia, neuroimágenes, neurofisiología, los psicólogos sabemos que muchas sintomatologías, incluyendo enfermedades, son de origen emocional. Y el eneagrama nos habla de esto. Entonces, vamos a poner aquí un par de ejemplos, ¿no? Si nosotros nos vamos al eneatipo 2, ¿cierto? Que la fijación es el orgullo y dentro de la psicopatología sería el histrionismo. Entonces, ¿qué significa esto? De acuerdo a lo que eh, el doctor Naranjo explicaba, es que todos tenemos una herida primordial, ¿ya? Y en el caso del eneatipo 2, esta herida es no haber sido visto. Todo esto estamos hablando de estructuras que se forman el primer año de vida, y por ahí hay una que máximo hasta los 3 años. Entonces el enagrama habla de esto en relación a la personalidad. Nosotros generalmente en psicología decimos que 7 años es donde se forma nuestra estructura de personalidad. El doctor Naranjo con el enagrama es mucho más específico y dice, nuestras fijaciones, nuestra herida, ¿cierto? El primer año de vida. Entonces, el primer año de vida pudimos decir, no me ven, mis padres no me ven. Es decir, obviamente sabemos desde el trastorno, ¿cierto?, del apego y el trastorno del desarrollo hoy día, el trauma del desarrollo hoy día, sabemos que son procesos a niveles no conscientes. Entonces, atrás de una estructura, de una personalidad histriónica, está la necesidad de ser visto. Entonces, ¿cuál es la careta, ¿cierto? La máscara que desarrolla esta estructura histriónica? La falsa abundancia. O sea, es una persona que muestra que siempre está bien, que es abundante, ya que hay mucho. Esto es lo que llamamos también el ayudador, el que siempre está ahí disponible, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a ver en el curso y vamos a profundizar más adelante en la formación. Y, por ejemplo, vamos a tomar acá el eneatipo 6, ¿cierto? Que es el miedoso, y desde la psicopatología es la persona paranoica y fóbica. Entonces, a partir del miedo yo desarrollo la paranoia y desarrollo las fobias, donde puedo llegar, por ejemplo, como sintomatología a las crisis de pánico. Entonces, cuando nosotros vamos observando
desde nuestra profesión conductas, caracteres de las personas, vamos entendiendo también con el eneagrama desde dónde está la persona parada frente al mundo, ¿ya? Y de esta manera también podemos saber cuál es su necesidad, cuál es su carencia, cuál es su herida. Entonces, desde acá, la psicopatología la une el doctor Naranjo para que podamos entender también desde lo cognitivo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Todos y cada uno, esto no se trata de que vamos a ir metiendo a la gente en un molde. Este es este eneatipo, este es este otro. No, sino que es una herramienta más dentro de nuestra práctica clínica. Y eso es muy importante porque no es que nos vamos a volver fanáticos y solo vamos a andar encasillando o etiquetando gente, como yo he escuchado muchas veces que personas que no conocen del eneagrama de la personalidad dicen, ah, no, pero eso es para que etiqueten. No, yo no me etiqueto, sino que veo que mi eneatipo me ha ayudado mucho a ver, ¿cierto?, mis sombras, a ver mi máscara, a ver mi herida. Y eso me ha permitido aplicarlo en mi cotidiano en relación, en beneficio a mis relaciones y a mi propia autopercepción también. Bien, desde este conocimiento, todos los seres humanos podemos, nos dividimos en nueve tipos. Es importante que son formas también, como dice Claudio, de no ser, ¿sí? No somos esto. Parte del aprendizaje es saber que nos caracteriza, pero en realidad caracteriza nuestra estructura de condicionamiento, pero nosotros no somos los condicionamientos. Entonces, ahí está la mirada amorosa de saber que no somos eso. Yo tengo, no sé, 2 clientes que son 6 de subtipo conservación, y si bien tienen los mismos patrones tremendamente parecidos, a veces con ciertos matices, pero sin embargo son las personas completamente distintas. Entonces está esa mirada también de poder, una vez que veo la máscara, reconozco la máscara en el otro, entonces puedo mirar más allá de la máscara. ¿Cuál es el potencial de esa persona? El potencial, llamémosle entre comillas, sano de esa persona. Bueno, como mencionaba, está el centro de los instintos, ¿cierto? Hay 3 instintos básicos, y estos 3 instintos representan el origen de los subtipos. Entonces, si ya 9, alguien decía que difícil, bueno, son 27 subtipos, ¿sí? Y aunque parezca como que podría ser, ¿cómo voy a conocer 27? Pero la verdad es que puede sonar a harto, pero cuando uno comprende de qué se trata cada uno de estos instintos, al contrario, es una tremenda ayuda para poder despejar ciertas dudas que uno pueda tener acerca de qué tipo es, ¿sí? Entonces están estos 3 instintos que había mencionado: conservación, sexual, social, y cada uno de estos instintos va dependiendo del tipo, cuando digo tipo o eneatipo de 1 a 9, va a representarse o se va a manifestar de distintas maneras. Pero lo común es que la conservación van a ser personas que van a ser muy prácticas, van a tender a ser muy de la sobrevivencia, funcionar con el trabajo, con la comida, con las necesidades básicas. Es muy instintivo, aunque parezca un poco redundante, ¿no? El tipo sexual, del tipo que sea, va a ser el tipo que va a tener el impulso de la unión, de la intimidad, ¿sí? Del 1 a 1, ¿sí? Va a ser intenso en esa relación. Y el social va a tiene que ver con cómo se ubica entre los pares. Pueden ser para ellos importante la jerarquía, dependiendo, la intensidad se va a depender del tipo, etcétera. Cómo me ubico yo respecto al mundo, respecto a los pares, cómo estoy yo ahí, ¿sí? Y bien, como dice acá, Claudio decía, si la pasión marca la identidad global, la pasión, hablamos de los 9 pecados, ¿cierto? El instinto marca la específica. Entonces, bien, este es un conocimiento que en nuestro curso vamos a mirar, pero queremos desarrollarlo en profundidad, lo vamos a desarrollar en profundidad en una formación, digamos, la formación propiamente tal. Este taller, este curso que vamos a hacer es de un día, y vamos a dedicarlo básicamente a que puedan conocer lo mejor posible los 9 tipos, ¿sí?
Las conexiones psicodinámicas. Bueno, uno se pregunta, bueno, hasta aquí estamos viendo números, pero ¿qué tiene que ver todas estas líneas, ¿no?, que unen los números? Entonces, comentarles que se llaman las conexiones psicodinámicas a esta unión, y si se fijan tienen una dirección, si hay flechitas acá, todos los números están unidos a otros dos por líneas, que son las líneas o conexiones psicodinámicas, y esto representa un mapa de movimiento de la psiquis, un movimiento natural. Una de las preguntas frecuentes en el enneagrama de las personas que se inician es si acaso uno puede cambiar de número. No es que yo antes era 1, ahora soy 7. Uno nació, bueno, no nació con esto, algunos piensan que sí, pero bueno, desarrolló un tipo en la infancia temprana y con eso hasta la muerte, pero hay movimientos naturales de la psiquis que van a tener que ver con el ciclo, el estado, cuando la persona está en plenitud, o está enamorada, o está muy contenta, está en un momento pleno de la vida, va a tender a moverse en esa dirección. Por ejemplo, el 1, que es perfeccionista, que está muy de lo correcto y muy compungido y no levanta la voz, ni tampoco se ríe mucho, cuando está muy bien, muy pleno, en un momento de muy buena energía, va a tender a ser más gozador, como el 7, que es el pecado de la gula. Va a tender a ser más divertido, más bufón, ¿sí? Pero cuando no, al contrario, va a tender hacia el 4, que es la envidia, que es un tipo bastante depresivo, dramático, trágico, va a tender a irse a ese tipo de rasgos, ¿sí? Y es muy importante conocer estos movimientos para los psicólogos, para los psiquiatras, porque podría uno confundirse. Si uno pilla un 1 justo en esta etapa, puedes pensar que es un 7, pero hay que tener uno precisar muy bien el ojo diagnóstico para darse cuenta que, y no dejarse confundir y poder mirar muy bien la pasión principal. Pero De mi esto es parte, lo que representa. agradecerles muchísimo sus presencias y esperamos volver a vernos. Nos vemos pronto. Nos Muchísimas vemos. gracias a Muchas todos. gracias. Muchas Que Muchas gracias. gracias tengan a todos. una muy bonita semana. Nos vemos. Chao, chao.